Hola, ¿qué tal, hermanas y hermanos? Ya desde aquí una muy buena noche, pero para todos ustedes quienes están viéndome en México o en algún otro lugar del continente americano, pues una muy buena tarde. Que Dios nuestro Señor te llene de bendición. Llegamos pues a este siguiente video y este video quisiera invitarte a comprenderlo de la siguiente manera. Ya el día de ayer les invitaba a descubrir cómo si nos une un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre, entonces esta unidad de origen nos llama a la unidad final, a la unidad de la gloria de Dios, a la unidad de la gloria de Cristo. Pero entre esta unidad de origen y esta gloria final de Dios existe un desarrollo histórico, y este desarrollo histórico es pues al que Jesús invitó a sus apóstoles a vivir y llevar a cabo cuando les dijo, sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, hasta la consumación de los siglos, hasta el fin del mundo. Y es por eso que la presencia de Cristo para nosotros no es simplemente una promesa que a ver cuándo se cumple, sino una seguridad. Y entonces ese día a día, como iglesia, como comunidad cristiana, lo vivimos en Cristo. Y es que aquí, hermanas y hermanos, quisiera invitarlos a comprender lo siguiente. Hay un documento en el cual la iglesia habla sobre sí misma. Ese documento ya tiene más de 50 años, para ser específicos, ya cumplió 52, y ese documento sobre la iglesia se llama en latín Lumen Gentium, o en español La Luz de los Pueblos, la Luz de las Naciones. Y este documento, que aquí lo tengo aquí en la tablet descargado, es sobre todo muy importante porque muchas de las veces sobre la iglesia nos quedamos en una total ignorancia, o en un conocimiento muy parcial, muy pequeño, y que ya por lo menos con que comprendiéramos el cantito de edificar la iglesia ya sería ganancia, ¿no? O el de Iglesia Peregrina de Dios. Sin embargo, este documento de hace 52 años es totalmente importante. Tan importante que aquel que no lo ha leído difícilmente va a descubrir el ser y quehacer de la iglesia, es decir, su propio ser y su propio quehacer, porque nosotros somos la iglesia. Pero en este texto, hermanas y hermanos, quisiera compartirles lo que ya ayer veíamos. ¿Por qué? Una persona me dijo en los comentarios que me enviaron, padre, entonces, ¿qué onda? ¿La iglesia son ellos o somos nosotros? ¿O qué sucede? Bueno, la respuesta es esta. Cristo no ha querido hacerse iglesia, sino una única iglesia. Y entonces, cito textual, esta es la única iglesia de Cristo, que en el credo declaramos como una, santa, católica y apostólica, y que nuestro Salvador, después de su resurrección, encomendó a Pedro para que la apacentara, confiándole a él y a los otros apóstoles su difusión y pastoreo, y la erigió perpetuamente como columna y fundamento de la verdad, la iglesia. Esta iglesia, establecida y organizada en este mundo como una comunidad, como una sociedad, y este verbo es fundamental, subsiste en la iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Y entonces hay una afirmación que es importante. Si bien fuera de su estructura se encuentran muchos elementos de santidad y de verdad, que como bien es propio de la iglesia de Cristo, impelen, y explico este verbo, llaman a la unidad católica. Entonces, y es que aquí es un punto importante. Fíjense que me llama mucho la atención que cristiano en alemán se dice Christen, es decir, casi otro Cristo. O sea, es... No, para mí son de las cosas que me han impactado mucho. Porque en el español decimos cristianos, pero como que ya está más larga la palabra y como que no está tan
tan intensa. Pero que a los cristianos se nos diga Christians, no, es intensísimo, es profundo, es prácticamente estás diciendo, yo soy Cristo. Y no estás diciendo una mentira, porque es verdad, Cristo y nosotros, como lo dice el Evangelio de San Juan capítulo 15, Él es la vid y nosotros los sarmientos, somos uno mismo. A mí en lo personal, una de las homilías más bellas que me tocó escuchar del Papa Benedicto XVI fue la que pronunció en septiembre del año 2011 en el Estadio Olímpico de Berlín, cuando con ese mismo evangelio llegó a decir, parecería canción de Timbiriche, pero lo dijo así, cuando Cristo le ha dicho a su iglesia, tú y yo somos uno mismo. Y eso es lo importante. Ahora, hermanas y hermanos, es que es necesario comprender lo siguiente. Los verdaderos cristianos no son ni Amistad Cristiana, ni la iglesia evangélica que tenga cerca, ni nada por el estilo. Los verdaderos cristianos somos los católicos, los que desde Cristo existimos. Y, por cierto, ¿dónde aparece esto? Bueno, en el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles está en específico la primera ocasión en que la iglesia es denominada como cristiana. Capítulo 11, versículo, está desde el 19 en adelante. Pero bueno, se los explico. Los que se habían dispersado a causa de la persecución provocada por la muerte de Esteban llegaron hasta Fenicia, lo que hoy es Líbano, Chipre y Antioquía, lo que hoy es Siria. Pero solamente predicaban la palabra a los judíos. Había sin embargo entre ellos algunos chipriotas y sirenenses, los cuales al llegar a Antioquía predicaron también a los no judíos, anunciándoles el evangelio de Jesucristo el Señor. El poder del Señor estaba con ellos y fue grande el número de los que creyeron y se convirtieron al Señor Jesús. Cuando se enteraron de esto, los de la iglesia de Jerusalén, que era en el principio donde estaba Pedro y los demás apóstoles, enviaron a Bernabé a Antioquía. Una vez que éste llegó y vio lo que la gracia de Dios había realizado, se alegró y exhortaba a todos para que se mantuvieran fieles al Señor, pues era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. San Bernabé es, junto con los otros 12 y San Pablo, los únicos santos que tienen el título de apóstoles. Después fue a Tarso a buscar a Saulo, o sea, Pablo, de quien mañana celebramos su conversión. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía y estuvieron juntos un año entero en aquella comunidad enseñando a muchos. Y aquí es donde está el dato importante, versículo 26, capítulo 11, versículo 26. En Antioquía fue donde por primera vez se llamó a los discípulos cristianos. Por eso decía uno de los santos padres de la iglesia, San Pacián de Barcelona o de Sevilla, no recuerdo bien, lo checo después y lo subo. Cristiano es mi nombre y católico mi apellido. Y eso es lo que tú y yo debemos de vivir. Mañana, por lo tanto, te invito a que podamos comprender lo siguiente. Voy a hablar sobre 2 puntos solamente. Las cosas buenas que los católicos tenemos y las cosas buenas que los demás bautizados tienen. Pero que, ojo, lo vuelvo a repetir, no porque las tengan significa que así se tienen que quedar, sino que estos elementos de santidad y de salvación están llamados a la unidad católica, a la unidad cristiana, que solamente se da en plenitud en la iglesia que Jesús fundó, la iglesia de Cristo. Por lo tanto, deja de vivir engañado. Los verdaderos cristianos somos los católicos, históricamente. Pero entonces eso es un compromiso que a todos nos debe llevar a una conversión. Porque del tamaño del compromiso debiera de ser el tamaño de la responsabilidad. Que ojalá tú y yo lo podamos comprender. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz miércoles.